dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas a los estudiantes en esta clase, que me bendigas a mí, que nos ayudes a todos a entender tu palabra, y a los que están en camino, ayúdalos a llegar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, bienvenidos a Gloria y a José. Gracias. Hoy vamos a terminar con el estudio de la doctrina de Dios, aunque cuando yo regrese con ustedes vamos a empezar la Trinidad. ¿Ok? Trinidad es lo que nos queda sobre doctrina de Dios. Lo vamos a dar después que Lucio termine su ciclo. Voy a empezar yo de nuevo con doctrina de la Trinidad. Pero hoy vamos a terminar con atributos comunicables. Hoy vamos a estudiar perfecciones de soberanía. Pero antes de entrar ahí, voy a hacer una pequeña acotación de la clase anterior. ¿Alguien se acuerda qué vimos en la clase anterior? ¿Alguien? ¿Se acuerda? ¿Nadie? Ok. En la clase pasada vimos santidad primero y justicia después, ¿verdad que sí? Y les dije que las palabras y los conceptos nos faltan para hablar de la santidad de Dios. Ahora, y después vimos justicia. Ahora, cuando entendemos o medio entendemos los conceptos estos, los de justicia y los de santidad, acuérdense que el único atributo en la Biblia que se expresa 3 veces acerca de Dios es la santidad. La Biblia no dice en ningún lugar que Dios es amor, 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 o que Dios es justo, 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 o que Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. No dice eso. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. ¿Ok? Y me faltó, porque no lo escribo todo, a veces confío demasiado en mi memoria, me faltó hablarles de la situación en la que nos deja a nosotros la santidad de Dios y la justicia de Dios. ¿Verdad? Hablamos qué es lo que significa para Dios, pero no hablamos en este pequeño, y voy a tomarme 3 minutos para definirlo. Cuando estamos hablando, hermanos, que Dios es santo, 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 estamos diciendo que una ofensa, solamente medio pecado, provoca en Dios una ofensa, como la ha definido el doctor Sproul, una ofensa cósmica. No es como cuando yo traspaso la ley de velocidad y ofendo a las leyes de Texas y el policía me puede dar un ticket y puedo ir a la corte municipal y pagar mi ticket. No es eso. O no es cuando alguien como este que se metió el otro día y robó información, este soldado que robó información y ahora lo están acusando de traición, que cometió una ofensa contra la nación de Estados Unidos. O ni siquiera estoy hablando de los nazis que fueron juzgados en aquellos juicios que tienen un nombre complicado que yo no sé pronunciar, así que mejor no lo intento. Esos juicios, esta gente hicieron crímenes contra la humanidad. No. Cuando usted peca, usted está cometiendo un crimen contra el Dios que hizo el universo. Es un crimen cósmico, es un crimen de una proporción inimaginable para nosotros. Es algo bien grave, hermanos. Y todavía si tú piensas que no lo es, date cuenta que cuando usted dice, bueno, es algo malo que un esposo cometa adulterio, sí, es muy malo. Pero cuando yo digo, bueno, y que el esposo no llegue a consumar el acto, pero simple que mire mujeres y las codicie, es malo. Y usted va a decir, porque lo dice la Biblia y porque Jesús lo dijo, sí, también es malo. Pero en nuestra naturaleza corrompida, yo sé y estoy convencido que usted ve menos malo el mirar y codiciar que el adulterar propiamente dicho. Porque así somos. Tendemos a decir, no, en el caso de si yo fuera mujer o si yo fuera hombre como una mujer adúltera, yo prefiero que codicie a que me engañe de la manera bien, ¿verdad? Así lo pensamos y así nos autojustificamos en nuestra podredumbre, en nuestra pecaminosidad. Pero para Dios no es así. Jesús lo dijo,
que si solamente codicias ya adulteraste, que si solamente odias ya mataste. Quiere decir, para Dios, Dios es tan santo que una pequeña cosa crea una ofensa de una magnitud inimaginable. Y tanto es así que los seres humanos van a pagar en el infierno toda la eternidad por sus pecados. Lo peor que hacemos los creyentes es agarrarnos el pecado como algo trivial. O como algo, como dicen por ahí, bueno, del ser humano es pecar y de Dios es perdonar. Esto es un disparate colosal. Porque a nosotros no se nos está permitido pecar y Dios no nos tiene que perdonar obligado. Dios nos perdona porque Él quiere. Pero vamos a hablar de eso ya cuando llegue el tiempo. Por tanto, el pecado no es algo que nos podemos coger sencillo. Y mucho más cuando somos creyentes. El otro día tenía una conversación con alguien, no me acuerdo con quién, porque ya a esta edad mía se me olvidan las cosas. Y yo le decía, ¿qué tú crees que ofende más a Dios? ¿El pecado que cometen los inconversos que están sin Dios, sin esperanza, perdidos y engañados en el mundo y cegados por el diablo? Ese pecado. O el pecado que cometemos nosotros, los creyentes, que tenemos gracia, misericordia, Espíritu Santo, Cristo muriendo en la cruz por nosotros y una pila de cosas divinas dadas por Dios para que seamos salvos. ¿Cuál tú crees que ofende más? Y a la persona le vino así como, ¿verdad que el de nosotros? Yo pensaba que mi vecino pecaminoso era peor. No, nosotros somos peores que ellos, porque tenemos las herramientas y las cosas dadas por Dios para no pecar y pecamos. No se lo coja a la ligera, hermano. No se lo coja a la ligera. La Biblia dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y todos los teólogos se han roto la cabeza en ese texto diciendo, ¿qué significa? Pero si algo puedo sacar yo de ese texto es que no podemos pecar, hermano. No nos lo podemos coger a la ligera. Dios es muy santo y cualquier cosa que hacemos en contra de su ley lo ofende profundamente. Y por último caso, la justicia dice que Dios nos va a dar conforme a nuestros actos. Por tanto, tema cuando pequen, porque a lo mejor no te va a dar al infierno por causa de Cristo, pero puedes sufrir consecuencias. Y si no, pregúntale a David, el rey, de las consecuencias que se pueden sufrir por pecar deliberadamente. ¿Ok? Tema pecar. Es una cosa seria pecar. No es algo así como que, yo peco, después me arrepiento. No es así. No es así. ¿Ok? Ahora vamos a irnos a atributos de soberanía, porque hoy voy a terminar esta clase, a no ser que me muera aquí delante de ustedes. Y vamos a ver atributos de soberanía. Y el concepto de los atributos de soberanía, o el concepto de la soberana voluntad de Dios, como lo define Berkhoff. Espérate, vamos a hacer algo aquí. Voy a dejar a mi gráfico súper profundo, porque lo voy a necesitar hoy. Y voy a poner aquí atributos o perfecciones, ya ustedes saben, de soberanía. Y vamos a estudiar la soberana, y miren que yo pongo la palabra soberana, voluntad de Dios, y vamos a estudiar el soberano poder de Dios. Bien, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y por soberana voluntad de Dios, Berkhoff lo define como la voluntad de Dios es la causa última de todas las cosas. Así lo define, como que la voluntad de Dios es la última causa de todas las cosas. Ahora, tenemos que hacer, como siempre en teología, dos distinciones. Tenemos que hacer distinciones en cómo funciona esta voluntad de Dios. Y en realidad yo voy a hacer dos distinciones, pero en teología, y dependiendo del libro que usted lea, hay una bola de distinciones. Ahora, yo no les voy a traer a ustedes toda esa cantidad de distinciones de la voluntad de Dios, porque tienden más a confundir que a ganar en comprensión. ¿Ya? Y a la larga, si se entiende desde un punto de vista teórico, todas las demás clasificaciones de cierta manera encajan en las dos que les voy a dar yo a ustedes. Básicamente yo creo que aprendiéndose ustedes bien estas dos distinciones de la voluntad de Dios, la demás que usted se pueda leer, por ejemplo, hay teólogos que hablan de la voluntad de complacencia, que ellos la definen como la voluntad de las cosas que Dios hace porque se complace en hacerlas. Por ejemplo,
algo que a mí me gusta hacer en mi casa y que me da complacencia hacer es jugar en la computadora. Me gusta perder el tiempo de esa manera. Y cuando tengo un chance que no quiero estudiar, que no quiero hacer algo productivo y quiero perder mi tiempo, me siento en la computadora y juego. Bueno, eso sería un fruto de mi voluntad complaciente. Yo me complazco en eso. ¿Ya entiende más o menos? Pero esta voluntad de complacencia cabe en las distinciones que yo les voy a enseñar hoy, dependiendo del contexto donde se mueva el texto. Por tanto, no, y hay más. Está la voluntad de Eurestia, la voluntad de Eudokia, y hay unas cuantas voluntades que los teólogos definen para pasar por los hallazgos de los textos. Pero yo creo que a la larga todas van a morir en las dos que les voy a dar yo a ustedes. Ahora, hoy quiero, porque ya traté de arraigar y espero que lo haya logrado, la idea sentimentalista y emocionalista americana de que Dios hace las cosas por amor. ¿Se acuerdan? Traté de quitar eso de sus mentes, ojalá lo haya logrado. Y hoy quiero quitar de ustedes, de su mente, quiero quitar la idea de la voluntad permisiva. ¿Lo ha oído hablar? ¿Ha oído hablar de la voluntad permisiva? ¿Ha oído hablar de que, bueno, la voluntad de Dios se gesta, pero Dios en su voluntad permisiva le permitió a fulano ir por aquí o ir por allá? Voluntad permisiva. ¿Ya? Esto no existe en teología, ni tampoco existe en la Biblia. Si se da cuenta, yo pongo aquí soberana voluntad y pongo aquí soberano poder, y aquí se llama atributos de soberanía. ¿Alguien me puede definir qué significa para usted que Dios sea soberano? Rápido, porque no tengo mucho tiempo. Que está sobre todas las cosas, está sobre todo. Gobierna sobre todo. Que gobierna sobre todo, que está sobre todo. ¿Qué más? ¿Alguna idea más? Que Él es el jefe. Que Él es el mero mero, como lo dirían ustedes, ¿verdad? Ahora, no existe en la conciencia de un Dios soberano una voluntad permisiva. No existe. O sea, el hombre no hace su voluntad en el universo de un Dios soberano. O usted se queda con Dios soberano y con la Biblia, o usted se va al campo de los herejes, donde están los arminianos y casi todas las religiones modernas de hoy, y disfruta allí en el universo donde manda el hombre. ¿Ok? Pero no hay posibilidad para nosotros de estar en los dos bandos. No la hay. Usted tiene que elegir. Usted tiene que elegir en qué bando va a estar. Pero en el bando de la Biblia, Dios es soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, decimos que hay un absoluto. Menos mal que todos están sentados. ¿Qué dice ahí? Que hay un absoluto determinismo. Ahora, a lo mejor dependiendo del libro que usted lea, el determinismo puede ganar conceptos bastante raros y bastante esotéricos. Yo le voy a decir lo que yo entiendo por determinismo en el contexto bíblico que yo les estoy hablando. Y es que todo, ¿ya lo ven? Todo es un universal positivo. Todo. ¿Qué escapa de ahí? Nada. Todo está decretado por Dios. Ya está. Ahora, hoy no vamos a hablar de la doctrina de los decretos, porque la doctrina de los decretos es el puente en teología para pasar de la teología propia a la teología de la creación o a la doctrina de la creación. O sea, cuando estudiamos Trinidad, después de Trinidad vamos a hablar de doctrina de los decretos y después de doctrina de los decretos vamos a seguir adelante. Pero la doctrina de los decretos es lo que nos pasa del ser de Dios, que es donde estamos ahora, a las obras de Dios, que es donde vamos a estar después. Donde vamos a hablar de creación, donde vamos a hablar de caída, donde vamos a hablar de redención y donde vamos a hablar de recreación. ¿Ya está? Más o menos como en 200 años. Pero aquí y ahora estamos en el ser de Dios. Vamos a llegar a hablar de los decretos. No se preocupe, que ahí va a entender usted mejor porque yo digo que todo está determinado. Y cuando yo digo a todo, estoy hablando absolutamente de todo. Ahora, yo sé que esto va a pelear en sus mentes contra la idea que usted tiene, que se la enseñó no sé quién, pero no fue la Biblia, de que usted tiene libre albedrío.
vamos a llegar al libre albedrío, un día, ¿ok? Vamos a llegar. Pero yo no voy a caer en la trampa hoy de hablar de libre albedrío demasiado para que la clase se me desvíe, porque ya lo que quiero es terminarla, pues me ha parecido eterna. A ver. Una pregunta. Es que estoy tratando de hacer mi mente para atrás. No recuerdo si lo leí en el libro de La Santidad de Dios, de Orsis Sproul o de alguien, hablando del determinismo en cuestión del pecado, del origen del pecado, Adán y Eva. Miramos el determinismo como algo que Dios lo ha determinado. Él determinó que ellos pecaran. Bien, Él determinó la entrada del pecado, sí. La voluntad de Dios es que hubiera pecado en el mundo. Él no hizo que el hombre pecara. Vamos a llegar a caída un día. Eso me saca del tema de la clase. Pero lo que tienes que saber para hoy estamos hablando de la voluntad de Dios, la soberana voluntad, ¿verdad? Y por soberana voluntad lo que tienes que saber es que sí, era la voluntad de Dios de que el hombre pecara en el huerto del Edén. Se acabó. Ahora, Dios no obligó al hombre a pecar. El hombre pecó voluntariamente, libremente. Pero Dios se aseguró que las causas secundarias se dieran para que el hombre pecara. Como dice Sproul mismo, ya que tú lo citas, es bueno que exista el mal. Ahora, eso está raro, pero es así. De lo contrario, si no fuera bueno, no existiría. Porque Dios, que es soberano, no va a permitir que exista el mal si Él no tiene un propósito bueno con la existencia del mal. ¿Lo ves? Porque acuérdate que el mal está existiendo aquí. Aquí existe el mal. En mi gráfico profundo, el mal está en el punto negro. Ahí donde está. Y yo te dije hace mucho que esto es contingente, que esto es libre aquí. Ahora, sí, es la voluntad de Dios que el pecado acontezca. ¿Es difícil de digerir? Claro que sí, pero sí lo es. De lo contrario, no fuera. Porque no puede existir pecado con un Dios soberano que diga, ¡ay! Y esto no lo tenía en mi plan. No, no existe eso. No puede. Es una contradicción de términos absoluta. Ahora, vamos a pasar un poquito a conceptos, a ver si mejoramos. Miren, las dos distinciones. Vamos a distinguir entre voluntad decretiva, ¿ok? Y vamos a distinguir entre voluntad preceptiva. Voluntad decretiva y voluntad preceptiva. Yo no me voy a volver loco hoy con textos y con muchas citas, porque ya le digo que vamos a ir a doctrina de los decretos, y cuando barramos doctrina de los decretos, esta parte de voluntad decretiva va a quedar satisfecha y usted se va a sentir bien con usted mismo. No se preocupe. Por hoy vamos a definirlo, vamos a establecerlo y vamos a ir un paso adelante en próximas clases. Ahora, por voluntad decretiva conocemos que es que Dios decreta todo lo que sucede, ya sea que lo ejecute Él positivamente o que lo establezca por medio de la agencia irrestricta de sus criaturas racionales. Esto está en la clase. Si usted tiene la clase, usted tiene el concepto. Y por voluntad preceptiva es el precepto de Dios, es la ley, es la regla de vida que Dios ha trazado para ellos. El precepto está en la Biblia. Y este precepto nosotros lo violamos de continuo. Cuando Dios nos dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, eso es precepto y lo violamos. Pero la voluntad decretiva no puede ser violada. La voluntad decretiva se cumple siempre. ¿Ya? Esto significa que absolutamente todo lo que sucede, sea bueno o sea malo, en su opinión personal, todo es la voluntad de Dios. Y así tiene que ser. Ahora mismo yo sé que puede haber una guerra en su mente pensando en esto y diciendo, no puede ser. Ok, nosotros estamos más marcados por el determinismo que por la famosa libre albedrío que predican la gente. Lo que pasa es que usted no se dedica a mirar alrededor. Pero cuando usted nace con cierta información genética, y voy a tratar de aligerar lo científico para que usted tampoco se haga bolas con esto. Usted nace con 23 pares de cromosomas, que estos contienen toda su información genética, y ahí está establecido
preestablecido la altura que usted va a tener, la vida que usted va a vivir, las enfermedades que va a padecer, el color de su cabello, el color de sus ojos y todo lo que biológicamente concierne. Ahí está en sus genes en el momento que usted nace. Usted no puede cambiarlos, usted no puede ir en contra de eso. Y te voy a decir, hasta el mismo Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Dice, ¿en serio lo dijo? Lo dijo. No dijo Cristo que el hombre, por más que se afane, no puede cambiar de su estatura un codo, ni tampoco puede cambiar el color de sus cabellos. No puede. Las mujeres han peleado con esto. Bueno, no la mía, porque la mía es más sabia que las demás. Pero las mujeres han peleado con esto toda su vida. Píntate el cabello, píntate el cabello. Pero pasan 2 semanas y le viene la raíz del color del que Dios te creó. Y ahí está. Ayer mi hija se enredó un peine, que tuve que agarrar el peine y picotearlo con una pinza para quitarlo del cabello, porque ella quería tener el cabello como su mamá. Entonces se hizo así, tratando de hacerse las ondas del pelo. No puede, hermano, porque en sus genes salió con el pelo liso. Ella lo quiere como el de mi esposa, pero no lo puede. Ella se le puede meter calor y hacer así, y a la hora va a estar liso. ¿Verdad? Usted puede quererse como Michael Jackson, usted puede quererse blanco siendo negro y se puede cambiar el color de su piel, pero por dentro es negro y piensa como negro y no pasa nada. Yo no sé por qué la gente se ofende con estas cosas, pero así es. Si naciste negro, negro eres, y si naciste blanco, blanco eres. Y vas a pensar como negro o vas a pensar como blanco, ¿verdad? Hoy se habla mucho de género, que yo me puedo convertir en mujer o en pantera o en vampiro, lo que sea. Eso es un nonsense. Eso no tiene sentido, porque a la larga eres con lo que naciste, ¿verdad? El otro día estaba viendo una entrevista, porque esta gente son verdaderamente entretenidos, es mejor que ver una película. Y entonces me pongo a verlos y le preguntan a alguien, ¿cuántos géneros tú crees que existe? Y el hombre dice, yo no sé cuántos, pero sé que si los alienígenas nos visitan en 500 años, todos los huesos que se entierren van a ser hombres o mujeres. Y el hombre, wow, ¿qué clase de respuesta le metió a este hombre? Los mató, porque biológicamente estamos determinados. Biológicamente. Hoy usted se entera que está también determinado en su voluntad. Bueno, pues esto no es noticia, si ya está determinado en tus genes. Estás determinado. Y no solo estás determinado en tus genes, estás determinado en la sociedad. Yo no puedo correr a la velocidad que yo quisiera. Me encantaría, pero no puedo, no me dejan. Hay un speed limit que yo tengo que respetar. Está predeterminado. Las reglas de mi sociedad están predeterminadas. Cuando yo nací, yo tenía menos posibilidades de estudiar en la universidad que el hijo de una persona con dinero. ¿Verdad que sí? Bueno, que ahora sí es un país comunista y yo tenía las mismas posibilidades que todos, así que estoy haciendo trampa. Pero bueno, un niño aquí mi hija, tiene menos posibilidades de estudiar en la universidad que la hija de la nieta de Bill Gates, por ejemplo, ¿verdad? Y van a estudiar en escuelas diferentes, van a recibir educación diferente y posiblemente los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres van a seguir siendo pobres. Determinismo. Para usted se da cuenta, el determinismo impregna nuestra existencia. La impregna. Incluso por ahí se habla del destino, ¿verdad? Y los que son esotéricos y locos han inventado sus teorías sobre el destino. ¿Era mi destino conocer a nadie? Por supuesto que lo era. Lo que no se llama destino, porque el destino es ciego. El destino responde a causas ciegas. Pero el determinismo que yo le estoy dando hoy, la causa de todas las cosas, ¿quién es? Dios. Él es la causa de todas las cosas. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le hace sentir esto? ¿Le hace sentir amenazado? A mí no. A mí me da tremenda tranquilidad. Porque yo fui pentecostal 14 años. 14 años viví dentro de esa herejía. Y en esa herejía, el diablo podía venir a mi vida y podía destruir mi casa, podía quemarme el jardín, podía matar mi perro y yo no podía hacer nada. Yo tenía que mantenerme en una lucha encarnizada contra Satanás para que de alguna manera al final del día yo pudiera ganar la batalla. ¿Es así o no es así? ¿Verdad que sí? Para no apuntar a otro. Eso es lo que dicen los pentecostales y los arminianos. Que el diablo hace lo que quiere, el hombre hace lo que quiere y Dios está en el cielo comiéndose las uñas a ver si en algún momento Él se sale con la suya. Eso es herejía. De la peor. En el mundo de Dios, en el universo de Dios, aquí en mi super gráfico profundo, Dios es el jefe. Y el diablo está atado con cadenas, como decía Lutero. Y va a llegar hasta donde Dios quiera.
O si lo va al libro de Job y léaselo entero y díganme allí quién se mantuvo al mando todo el tiempo. ¿Ok? Es Dios. En mi universo manda Dios, gobierna Dios y se cumple su voluntad. Y no puede venir nadie a decir otra cosa. Ahora le voy a decir más. Uno de los textos preferidos de ustedes. Déjame tirar piedras a ver si engancho uno. ¿Tu texto preferido? Corre que se me acaba el tiempo. Ahorita viene Enrique por ahí con sus 10 minutos. A ver, ¿tu texto preferido? Que esta me decepcionó. El de que tenemos que poner a Dios arriba y Dios abajo. Juan 30. Ni modo. ¿Tu texto preferido? Creo en el Señor Jesucristo se salvó de tu casa. ¿Tu texto preferido? Mira que te mando que te esfuerces. No puede ser. Nadie lo dice. Lucio, ¿tu texto preferido? Primera de Pedro 3:15. ¿Cómo? Primera de Pedro 3:15. No, ya, se van. Todos, ya no son parte de mi clase a partir del próximo domingo. Bueno, Filipenses 1:6, hermano. ¿Qué dice? Ay, se me fue. Bueno, el texto preferido de muchos creyentes, aunque en la clase esta para nada lo probó, es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo Dios puede prometer eso? ¿Cómo puede prometerlo si Dios no determina las cosas? Si el diablo hace lo que quiere, si el hombre hace lo que quiere, y Dios tiene que respetar la voluntad del diablo, la voluntad de los ángeles, la voluntad de los demonios, la voluntad de los hombres, ¿cómo Dios puede garantizar que las cosas que me van a pasar a mí, que soy objeto de su amor redentor, van a ser para bien? No puede. Determinismo. Como único Dios puede garantizar que lo que a mí me pasa va a resultar para bien, es que Él tenga decretado todo lo que existe. Y yo los pudiera bañar de textos y de situaciones en la Biblia. La Biblia destila esto, hermano. Pero no tengo tiempo, me tengo que ir de aquí. Ahora, en el chat de la iglesia, en el chat de teología no me han preguntado. Pueden empezarme a preguntar a partir de hoy y yo les puedo dar más ejemplos. El tiempo se me acaba. Voy a hablar de otra distinción que tenemos que hacer, y es de la libertad de la voluntad. La libertad de la voluntad, los teólogos entienden que Dios hace cosas por necesidad y que Dios hace cosas libremente. No me voy a meter mucho aquí, pero por la voluntad necesaria, es aquel objeto de la voluntad de Dios que Dios tiene que estar de acuerdo con lo que va a hacer por necesidad. Por ejemplo, ahora cuando usted estudie Trinidad, usted va a aprender, estoy tratando de acordarme el término, pero ahora se me fue. Bueno, me viene el del Espíritu Santo, no el del Hijo. Expiración. Y la expiración es un acto de Dios el Padre y de Dios el Hijo, que ellos, por medio de la expiración, ellos obtienen la subsistencia del Espíritu Santo. Lo estoy diciendo con mis palabras, abusando mucho de mi memoria. Esto es un acto necesario. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo existe desde la eternidad. Ahora usted no está entendiendo nada, vamos a hablar de Trinidad. Pero estamos hablando de obras que ocurren dentro del ser de Dios y que atañen a las tres personas o a las tres subsistencias. Lo que sucede allí son actos divinos que la teología los define como opera ad intra. Quiere decir, son operaciones internas del ser de Dios. Y estos son definidos por la voluntad necesaria de Dios. O sea, estas cosas acontecen por necesidad y Dios las quiere por necesidad. Por necesidad Dios quiere un hijo y por necesidad el Padre y el Hijo quieren un Espíritu Santo. ¿Entienden? Si usted se da cuenta, estoy entrando en un territorio donde casi nos está velado todo lo que está allí. Los teólogos lo único que hacen es distinguir y reconocer que Dios tiene actividades que las hace por necesidad, que tiene que existir así, y hay actividades de Dios, actos de Dios que son libres, que son fruto de su libre voluntad. Ahora, me hice bola para explicarle la voluntad necesaria, porque entra en el ser íntimo de Dios dentro, y es muy difícil conceptualizar allí, pero sí me voy a sentir mucho más cómodo de hablar de la voluntad libre, porque la voluntad libre es todo lo demás. Quiere decir, hemos hablado mucho de mi gráfico profundo y hemos dicho que Dios está en la D, ¿verdad que sí?
Y que en el punto negro, ¿qué es lo que hay? Todo lo demás. Y hemos llamado a todo lo demás contingente, ¿verdad que sí? Ya se está familiarizando con el lenguaje teológico. ¿Y qué significa contingente? Que puede ser o no ser. Usted puede ser o no ser. El universo puede ser o no ser. El diablo puede ser o no ser. Somos criaturas de Dios. Por tanto, al ser contingente, somos objeto de la voluntad libre de Dios. Quiere decir, Dios pudo decidir crear, sí, de hecho creó. Pero Dios pudo haber decidido no crear, sí, y no hubiera pasado nada, no existiría nada. Solo Dios. ¿Lo ven? Esto es voluntad libre. Ahora, voluntad necesaria es lo que determina los actos puros de Dios, los actos que están dentro del ser íntimo de Dios, que ocurre por necesidad. Ahora, esta distinción la hago para que usted se dé cuenta de su condición, ¿verdad? Porque incluso a veces los seres humanos somos tan arrogantes que nos creemos como con algún derecho. Y no es así, hermano. No tienes ningún derecho. Yo no tengo ningún derecho. Por ejemplo, usted ha oído hablar de que los seres humanos somos eternos, ¿verdad? No importa si eres bueno o malo. El malo va a sufrir para siempre en el infierno y el bueno va a estar para siempre con Dios. Pero no hay aniquilación. Usted vive para siempre, sea malo, sea bueno. Usted va a resucitar para vida o usted va a resucitar para muerte. Pero la muerte no es extinción ni aniquilación. La muerte es estar separado de Dios por el resto de la eternidad. Pero vas a tener lo que nosotros conocemos como una existencia consciente. ¿Lo ves ahí? Pero este término está mal empleado porque los seres humanos no somos eternos. Los seres humanos somos contingentes. Quiere decir, el único que es eterno y que tiene inmortalidad en sí mismo, y esto lo dice Pablo en Hechos, es Dios. Y nosotros para siempre vamos a ser contingentes. ¿Qué quiere decir? Que para siempre va a ser la voluntad de Dios que existamos, ya sea en el infierno o ya sea en el cielo, el paraíso, lo que usted quiera llamarle. Vamos a vivir por la voluntad de Dios. Si Dios quisiera cambiar y decir, hermano, voy a aniquilarlos a todos los que pecaron, puede hacerlo. O Dios diga, no, ya, no quiero a Omar en el paraíso, puede hacerlo. Es fruto de su voluntad libre. Ahora, estoy hablando sobre la base de la posibilidad de que pueda hacerlo. Por supuesto que no lo va a hacer porque Cristo pagó por mí, ganó una eternidad que tendría que fallar Cristo para que pudiera fallar mi eternidad. O sea, no va a pasar eso, pero lo que te quiero decir es que pudiera pasar porque somos objeto de la voluntad libre de Dios. ¿Lo ves? ¿Ves por dónde voy? Ajá. Ahora, y voy a hablar ahora de pecado, porque ya Lucio lo introdujo y porque es necesario. ¿Es la voluntad que el hombre peque? Vamos, que estoy haciendo una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre peque? Pues no. No es la voluntad de Dios que el hombre peque. Dios no quiere que el hombre peque. Pues no. ¿Y por qué Dios no quiere que el hombre peque? Porque Dios es santo, santo, santo. Y ahora usted va a decir, hermano, me estás contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. No es la voluntad de Dios que pequemos. Pero si nosotros nos empecinamos en pecar, y es el plan de Dios que pequemos, pecaremos, y entonces ahí va a ser la voluntad de Dios. Yo le miro sus caras y me da risa. A ver, espera. Yo te voy a dar a ti después que yo ponga el ejemplo. Mira, escucha. Mira, escucha. Abraham agarró su familia y se fue a Egipto. Y cuando llegó a Egipto le dijo a Sara, eres hermosa, me van a matar por causa tuya, di que eres mi hermana. Y era verdad, porque eran como parientes, eran primos, no sé qué cosa era. Y fue para allá. Y cuando el faraón se fue a acostar con Sara, Dios visitó a Egipto con plagas. ¿Lo ven? Y entonces impidió el pecado de Sara. Y si Sara se hubiera acostado con faraón, hubiera sido adulterio y hubiera sido difícil para Dios después de traer un heredero para Abraham. ¿Lo ven? Entonces, en este momento Abraham decide pecar, ¿verdad que sí? Y Sara también, porque si Sara dice, voy a dejar que digas que soy
que soy tu hermana, ella está consintiendo a la posibilidad de que se tenga que enredar con un tipo que no es su marido. ¿Lo ve ahí? Por tanto, aquí el pecado está casi prácticamente decidido por ellos. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que en un matrimonio exista el adulterio? No, porque Dios es santo, santo, santo. ¿Era la voluntad de Dios que estuvieran en Egipto? No, porque Dios no los mandó a ir allí. ¿Ok? ¿Era la voluntad de Dios que Abraham mintiera para salvar su vida? No, tampoco era la voluntad de Dios. ¿Lo ven? Ahora, la voluntad preceptiva. La voluntad... Mira, José Luis, tranqueme la puerta, no me dejes ese hombre entrar. La voluntad preceptiva. Pero la voluntad decretiva era que estuvieran en Egipto, porque a Egipto llegaron. Si Dios se hubiera querido, se lo hubiera impedido. Era la voluntad decretiva de que Faraón se fijara en la muchacha. Pero a Dios no le convenía un pecado más, que era que consumaran el hecho. Y Dios lo frustró. ¿Lo ve cómo actúa? Dios, era la voluntad de que hicieran todas estas cosas. La preceptiva no. ¿Y la decretiva? La decretiva sí, porque a Egipto fueron. A Egipto llegaron. Cometieron su pecadillo ahí de esconderse de quiénes eran. Todo eso Dios lo está teniendo en su plan, decretado. Pero Dios dice, espera, ya hasta ahí. Porque si Faraón se enreda con Sara, se me cae el plan de traer a Isaac. Y entonces Dios interviene. ¿Lo ves? Ahora, ¿Dios violentó la voluntad de sus criaturas? No. Porque Abraham dijo, me voy a Egipto. Y Dios dijo, ok, ve a Egipto. No es lo que yo quiero, pero vamos a ver qué pasa en Egipto. Y llegó a Egipto y metió mentiras. Y Dios dice, bueno, ok, no es lo que yo quiero. Santo, santo, santo. Pero vamos a ver cómo sale la cosa. Se mete el faraón en el problema. Y dice Dios, no, ya esto se complicó. Y Dios interviene. ¿Lo ven? Y Dios interviene y retuerce. Y retrocede todo al punto original. Lo saca de Egipto, no sin consecuencias, mis queridos. El pecado siempre trae consecuencias. Porque ¿qué agarraron en Egipto ellos? 5 puntos. Agarraron. Ahora sí te dejo participar. Ok, yo tengo un problema, como tú dices, en la cabeza. Sé que estás hablando de la soberanía, pero quiero regresar un poquito al determinismo. Por cuestión de que, justo lo acabas de decir, Dios no viola la decisión o la voluntad de la persona, pero a la misma vez determina. ¿Dónde conectamos estos dos? Porque hasta donde entendemos, el ser humano es condenado porque no quiere, hablando de un poco de su voluntad, pero a la misma vez Dios determina las cosas. Entonces, ¿cómo logramos conectar la libertad del determinismo? Entiendo, he escuchado como 20 veces la libertad de la voluntad de Jonathan Edwards, tratando de comprenderlo. ¿Okay? Él he tratado de leer a Archie Sproul, tratando de comprender de que aún la maldad para nosotros es mala, pero Dios es una manera en que Él opera para al último tener un pueblo. En otras palabras, presentó la maldad como si tuviésemos una opción aparte de Él para que fuéramos seres que decidiésemos. Pero no logro conectar cómo Dios determina las cosas, pero a la misma vez no viola nuestra libertad. Ok, voy. Dice la enciclopedia británica que Jonathan Edwards es el mayor teólogo que ha producido la cultura americana. Si con Jonathan Edwards no lo pudiste entender, con Omar Ramírez, con Omar Ramírez no lo vas a entender tampoco. No sé si me amas demasiado y me estás concediendo mucho crédito, pero si no lo entendiste con Edwards, que es el mayor teólogo que ha dado esta cultura, y yo creo que en las condiciones actuales ya no puede dar más ninguno, con Sproul se murió el último. Bueno, terminé lo mío diciendo, o sea, entiendo lo que dice, pero no te puedo explicar. Pero mira, escucha, el lío es que en una parte tenemos que ser teólogos y en una parte tenemos que ser creyentes. Esa parte no se nos puede olvidar. Y esta es la cosa. Si te das cuenta, en el ejemplo que te acabo de poner, actuaron los seres humanos con cierta libertad, porque la libertad del libre albedrío que se llama, no es tan libre como la gente se lo imagina. Ahora, actuaron con cierta libertad, vamos a establecerlo así, y Dios encaminó su plan sin que el plan estuviera frustrado. ¿Lo ves? Vamos a hablar de José, rapidito. José, si tú miras la vida de José, nunca nada tuvo sentido hasta el final, cuando vio que todo tenía sentido.
Y el José mismo le dice a los hermanos, fue Dios el que me envió acá para preservación del pueblo. Quiere decir, te das cuenta que en todas las actitudes libres de las criaturas, Dios fue dejándolos actuar. ¿Era la voluntad de Dios que lo metieran a la cisterna? Preceptiva no, decretiva sí. O sea, Dios le va a pedir cuenta a ellos por meterlo a la cisterna, pero era la voluntad de Dios que estuviera en la cisterna, porque Dios lo necesitaba en la cisterna. ¿Era la voluntad que lo vendieran? No, Dios le va a pedir cuenta a ellos por su pecado de vender a su hermano y por la envidia, pero era la voluntad de Dios que lo vendieran, porque tenía que ir a Egipto. ¿Era la voluntad que la mujer en Egipto le hiciera ese estratagema? No, y la mujer va a ser juzgada por mentirosa y por adúltera, pero Dios necesitaba a José en la cárcel, y para la cárcel fue. Si te das cuenta, la vida de José es una serie de violaciones a la voluntad preceptiva de Dios, pero la voluntad decretiva va cumpliéndose en la medida que José tenía que estar en Egipto para hacer la mano derecha del faraón. ¿Lo ves? Ahora, esto lo que significa es, a ver si yo no puedo cometer la arrogancia de pensar que voy a ser mejor que Edward y que Proud, pero a veces Dios usa nuestro pecado para hacer su plan. No viola nuestra voluntad porque nos deja pecar, pero va haciendo su plan. Y cuando el pecado nuestro frustra su plan, Él frustra nuestro pecado. Antes, hace muchos años, vi un documental de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, de su historia, de su vida. El hombre murió con 32 años. Y el comentarista de la serie decía, y si Alejandro no hubiera muerto cuando murió, hay algunos que dicen que murió endrogado, que se endrogó y la sobredosis lo mató. Hay gente que dice que fue envenenado. No se sabe. Pero el hombre dice, y si no hubiera muerto cuando murió, hubiera cambiado la historia. Quiere decir, el curso de la historia de hoy fuera otro si Alejandro hubiera vivido un año más. Ahora, ahí yo veo la mano de Dios. La mano de Dios matando a Alejandro para que la historia vaya por el curso que Dios la necesita. Lo que yo veo aquí es dos brazos actuando. La voluntad del hombre restringida, que no le voy a dar una libre agencia total, le voy a decir que actuamos en una limitada voluntad, actuando, y a Dios diciendo, te voy a dejar hacer tu pecado porque lo necesito, o diciendo, no te lo voy a permitir. Ahora, te voy a decir algo, y Dios no actúa sobre la base de los actos. El plan de Dios es eterno. Eternamente Dios determinó, antes de crearlo todo lo que va a pasar. Dios no va actuando sobre la base de nuestras decisiones. No. De nuestras decisiones Dios las conoce, ya estudiaste conocimiento. Y Dios sabe lo que vas a hacer en determinada condición y sobre esa base decreta sí o no. ¿Va a pasar? No va a pasar. ¿Lo voy a frustrar? Lo voy a dejar. Dale, que todavía tengo que ir a poder. Y créeme que hoy voy a terminar esta clase. Dale. Partiste de la pregunta, voluntad permisiva de Dios. El concepto está equivocado, o la idea está equivocada, pero dices que Dios te deja pecar. Entonces, ¿cómo llamaríamos a este concepto equivocado? Voluntad decretiva. Voluntad decretiva es que peques. Voluntad decretiva. Porque te voy a decir, la voluntad permisiva incluye, mira, escucha, si yo te digo, si mi hijo viene y me dice, déjame ir al cine, y yo le digo, no, y él me dice, sí quiero, y al final yo le digo, sí, en mi permiso hay consentimiento. Yo no puedo permitirte, ni a ti ni a ninguno de ustedes, que vean consentimiento en Dios sobre mi pecado. Dios no consiente mi pecado. Dios juzga mi pecado. Lo ve como pecaminoso y me va a pedir cuentas por él. Por tanto, Dios decreta que el pecado va a acontecer, pero no lo permite. Porque si Él lo permitiera, Él estuviera diciendo, ok, está bien, hazlo. ¿Lo ves cómo es? Entonces hay un grado de decir que Dios está consintiendo, que Dios está diciendo, ok, whatever, yo me las arreglo, haz lo que tú quieras. No. Dios es el que tiene el control. Dios es el que establece el curso de la historia, el curso de nuestras vidas, el curso de todo absolutamente. Y Dios lo establece sin permiso, lo establece usando causas secundarias, sin tocarlo, sin admitirlo, sin ensuciarse, para decirlo de alguna manera. Porque Dios va a juzgarte por tus malas acciones. En caso que no seas cristiano, te va a juzgar, o ya juzgó a Cristo por tus malas acciones. Por tanto, tú no puedes decir, espérate si me las permitiste. No, yo no te las permití. Yo te dije que yo era santo y que no pecaras. ¿Lo ves? Aunque haya sido el plan de Dios. Pero sí funciona así. Ahora mismo ustedes van a decir, wow, está duro. Ok, cuando veamos decretos,
vamos a ganar mucho más y vamos a hablar de muchos textos. Pero ahora mismo váyase a su casa, váyase y busque cualquier pasaje de la Biblia. Busque para que usted vea a Dios siendo soberano. Hasta ahora usted tenía un velo y no lo había visto. Pero ahora cuando usted empiece a leer la Escritura, usted se va a dar cuenta que Dios ha sido soberano todo el tiempo, ¿verdad? Y habla de los profetas. ¿Qué dijo Moisés cuando fue llamado? No, yo no quiero. Que tú no quieres, claro que tú quieres si tú eres hombre. Para allá vas, a Pescozona, pero vas, ¿verdad? Jeremías, no, yo soy niño. Dios le dijo, no digas que yo soy niño. Jonás, no, yo voy para Tarsis. No, tú vas para Nínive. Para Nínive fue. Cuando te das cuenta, Dios es soberano y Dios se mete en nuestra vida y nos la cambia por su voluntad. No es una cosa como que el hombre decide. Yo no veo al hombre decidiendo jamás en la vida en la Escritura. Nunca lo vi. Los discípulos, Jesús les separaba y decía, sígueme. ¡Pum! Y para allá iban que se pelaban. Hasta Judas el traidor le siguió. ¿Lo ven? Dios es soberano en la Escritura, en todas las páginas. Búscame un hombre que usted lo vea actuar libre en la Escritura y yo voy a renunciar a enseñar. No lo hay, hermano. Y Dios se mete sin permiso. Yo veo que la gente dice, no, el Espíritu Santo es un caballero. ¿En serio? El Espíritu Santo cayó en Pentecostés sin permiso. Y la gente se pusieron a hablar idiomas que no conocían. ¿Eso es ser caballero? ¿En serio Dios me tiene que preguntar a mí si yo quiero aprender un idioma? ¿Y después qué me lo enseña? ¿Y el Espíritu Santo no pidió permiso? No pidió. ¿Lo ven? Bien. Soberano poder. Ustedes no van a tomar café. Soberano poder. Mire, hermano. Rapidito. Tenemos que hablar de poder absoluto y tenemos que hablar de poder dirigido. El poder absoluto es lo que Dios puede hacer. A ver, espérate, que ya me hice bola. El poder absoluto se entiende que Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero sería posible que lo hiciera. Después usted léalo en la casa, tiene sentido. Y por poder dirigido se entiende lo que Dios puede hacer y hará lo que ha decretado hacer. Y ahí hay muchos textos. Ahí les di 1, 2, 3, 4, 5 textos. Ok, mire. Poder absoluto es que Dios puede hacer lo que no quiere hacer, pero es posible que lo haría. Ya, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Dios hubiera podido crear 2 universos, o 3, o 4, y como dice Marvel que hay un multiuniverso. ¿Dios hubiera podido crear un multiuniverso? Sí. Y a lo mejor los creó, y ellos tienen la razón, quién sabe. Porque Dios puede hacerlo. Dios es poderoso para hacer lo que no quiere hacer, pero que lo haría si quisiera. ¿Usted lo ve? Estamos hablando de un quantum de poder. No es una fuente ilimitada de poder. No, es una fuente ilimitada de poder. No es un poder que crece ilimitadamente. ¿Lo ve? El poder de Dios no es infinito porque crece ilimitadamente, sino el poder de Dios no se termina. Es una fuente ilimitada de poder. Ahora, esto le permite a Dios hacer lo que no quiere hacer, pero que pudiera hacerlo. ¿Ya? Ahora, Dios puede no hacer cosas porque su voluntad o sus otros atributos lo limitan. Por ejemplo, ¿Dios puede pecar? No. ¿Dios puede negarse a sí mismo? No. ¿Dios puede ir en contra de su ley? No, no puede. Entonces, ¿Dios tiene limitaciones como Dios? Tiene. Hay una gente por ahí que dice, Dios puede hacer una piedra tan grande que no pueda levantar. Y ahí te quedas hecho bolas porque dice, bueno, si Dios no puede hacer la piedra, entonces no es omnipotente. Pero si la hace y después no la puede levantar, tampoco es omnipotente. Eso es una gran tontería. Es un silogismo que han inventado los ateos para agarrarnos de atrás para adelante con el lío de la omnipotencia. Pero la omnipotencia no significa estas tonterías, porque Dios mismo se limita por su propio ser. Quiere decir, en otras palabras, en el buen cubano, Dios no puede hacer lo que le da la gana. ¿Lo ven? Dios tiene leyes que lo controlan. Dios, en su naturaleza, tiene una forma que moldea sus acciones. ¿Lo ven? Por tanto, el poder absoluto es que Él puede hacer lo que pudiera hacer, pero no lo hace porque no quiere. Ese es el poder absoluto. Y el poder dirigido es el poder que garantiza que se haga su decreto. Quiere decir, Dios decretó desde la eternidad todo lo que va a acontecer. ¿Y por qué lo decretó? Porque tiene el poder para hacer que suceda. ¿Lo ven? Poder dirigido es el poder que ya Dios tiene aquí para hacer lo que ha dicho que va a hacer.
Ese es el poder dirigido. El poder absoluto es el poder que le sobra para hacer cualquier cosa que esa naturaleza le permita hacer. ¿Lo entiende o no? Está más fácil de entender el poder que la voluntad. Ya está. Ahora, Dios no puede hacer ilimitadas cosas, o cosas imposibles, o cosas estúpidas que se le ocurren a la mente humana. Esto es blasfemia y pecado en nuestra cabeza, tratando de ir contra el ser de Dios. Dios es Dios y tiene que responder a la naturaleza de su ser. Y sobre esta base tiene su poder. ¿Ya? Pero no es un poder ilimitado que hoy tiene 100 y mañana tiene 200 y mañana tiene 300. Y dentro de 1.000.000 de años va a tener 100.000. No es así. El poder de Dios no crece así. Lo que es ilimitado es su fuente. Es un quantum absoluto de poder. Es una cantidad absoluta de poder. Y ese poder le permite hacer lo que Él pudiera hacer y quiere hacer. ¿Ya? Bien, vamos a... ¿Preguntas? Ya, yo sé que quieren irse a tomar el café, por eso no me preguntan. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice el café y las manos que lo prepararon. Llévate a mis estudiantes a sus casas y pon en ellos el deseo de estudiar, de amar tu palabra y sobre todo de ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gracias, Señor.